Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y le dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta charola la cabeza de Juan Bautista. El rey se puso triste, pero a causa del juramento y por no quedar mal con los convidados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una charola y se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. La muerte dramática del precursor de Juan Bautista cumple también las profecías. Su muerte es una confesión de la verdad de Jesús, de aquel que él mismo llamó y señaló como el Cordero inocente que vino a quitar el pecado del mundo. Aquel que recibió un elogio inmenso, el más grande nacido de mujer, ha precedido a su Señor en la muerte. En aquel entonces el mundo era duro, difícil, como lo sigue siendo hoy. Y aparece en la escena del martirio de Juan un festejo, un banquete, mientras tanto el precursor metido en las mazmorras, en un calabozo. Y aparece luego en la escena, por el capricho de Herodías, la amante de Herodes, un guardia que trae la cabeza del precursor del Bautista y lo presenta en medio de aquel banquete. El mundo sigue siendo así de injusto, de duro. La televisión, el internet, las redes sociales nos dan a conocer escenarios así de violentos, así de terribles, así de duros. Pero en este mundo siempre hay personas conscientes a lo que han sido llamadas, lo que deben de hacer, sin importarles el riesgo de su propia vida. Que son pocos, sí, son pocos, pero los hay. En el desierto que predicaba Juan Bautista, denunciaba el pecado. Le llamó
a los fariseos raza de víboras. Los llamaba a la conversión, pero también les llamaba fuertemente la atención. Y preguntaba, este hombre que fue definido por Jesús como el más grande de los hombres nacido de mujer, ¿qué debemos hacer? Y él mismo se respondía, es hacer la justicia, es vivir en la verdad, es cumplir los mandamientos de Dios. El deber de él, como la voz que clama en el desierto, era protestar contra la inmoralidad de Herodes. Lo hizo y por eso murió. Hoy en día también los escenarios son iguales. Los poderosos, embriagados por su soberbia, por su ceguera, creen tener el derecho de la vida de los demás. No hay peor droga que la del poder, y más cuando se junta con la ignorancia. Un binomio de ignorancia y estupidez con poder es letal, es diabólico. Y lo vemos y lo constatamos también en el paso de la historia muchas veces. ¿Cuántos son callados, enmudecidos por la soberbia de los que ostentan el poder en las distintas estructuras de este mundo? Cuando uno vive la verdad, cuando se da cuenta que ha sido puesto para hacer luz, son muchas las ocasiones que sin ni siquiera personalizar o denunciar con nombre y apellido los abusos, también es víctima de esa injusticia y soberbia de quienes no soportan que se le llame la atención para corregir su vida. Esto es lo que le ocurrió a Juan el Bautista. Y hoy en día el Espíritu Santo sigue suscitando así personas valientes que también denuncian la inmoralidad, la corrupción, la ambigüedad, la hipocresía, el servilismo arrastrado a los poderosos de este mundo. Y también quienes siguen denunciando esto, siguen pagando caro su valentía y el cumplimiento de su vocación. Algunos en las cárceles, otros en el destierro, otros en las dificultades de las terribles persecuciones, otros cuyos cadáveres ya esperan la resurrección porque han salido de este mundo de manera violenta por la arrogancia y porque han sido asesinados por los que no soportan la voz como no soportaron la de Juan Bautista. Sería interesante que nos preguntemos si nosotros también somos de los que en virtud de la vocación a la que hemos sido llamados de ser profetas, nos hallamos en el valor de llamar a la conversión y a la corrección a quienes están cometiendo injusticias, barbaries y están en el pecado. ¿Será que también no tenemos ni siquiera la valentía de reconocer que hemos de saber por la humildad que soy socio de la maldad y estoy embarrado y soy cómplice de tanta injusticia también en el mundo? Hermanos, no debemos tener miedo y amar mal al pecado. Cuando están las cosas malas, tenemos que llamarlas así con valentía, como lo hacía el Bautista, que le decía al poderoso Herodes: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano Filipo. Dice el texto que
Herodes le tenía respeto a Juan, incluso que le gustaba escucharlo. No obstante, sabemos que esa oportunidad de acabar con él se presentó a instigación de una mujer, Herodías, que odiaba con todas sus fuerzas al precursor del Mesías. También nosotros tenemos enemigos que nos odian, algunos veladamente, otros abierta y descaradamente. Jesús lo dijo claramente: el mundo los odia, porque yo los saqué, los elegí para que ustedes hicieran el bien, y por eso el mundo los odia. Pero no teman, dice Jesús, porque me ha odiado a mí primero, y Él ha vencido al mundo. Mirando esta escena en el relato de el martirio del precursor, preguntémonos si somos pusilánimes, cobardes, ante tanta maldad que hoy en el mundo se levanta y se pregona. ¿Será que también nos volvemos cada vez más cómplices al callarnos viendo tanta inmoralidad, sacrilegio, incluso ofensas terribles al mismo Jesucristo? Pidamos al Espíritu Santo que nos dé el valor de atrevernos a decir: eso está mal. Santa Catalina de Siena dice que el que se calla ante tanta maldad se convierte en su cómplice, y que debemos de hablar cuando hay que hablar y denunciar el mal, no por molestar, sino por ayudar a la salvación a los demás. Necesitamos Juanitos, Juan Bautistas en este tiempo, que también denuncien el pecado para salvación de las almas. ¿Que van a ser decapitados? Sí. Van a ser desterrados, van a ser encarcelados, puestos en las mazmorras, van a ser también asesinados y perseguidos. Pero no olvidemos lo que dice Jesús: ánimo, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Amén.